Muy buenas tardes, mis amados hermanos, nos ponemos en pie. Bienvenidos sean en esta tarde a la casa del Señor. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Gloria a Dios, bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Bueno, desafiados. Pues esperemos que el Señor en esta tarde habla a nuestros corazones y podamos entender esta palabra y podamos ponerla por obra. Amén. En esta tarde les quiero compartir este versículo de Salmos 34, que dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Estamos aquí reunidos para exaltar el nombre del Señor, para decirle lo grande que es y lo que es para nosotros. Y le hemos dado prioridad para venir a escuchar su palabra, para recibir consejo. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y a darle las gracias por lo que hace. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos tu grandeza, Señor. Porque podemos ver tus maravillas, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Porque tú haces la obra en nuestras vidas, aún, Señor, en nuestras condiciones. Tú, Señor, mi Dios, nos sigues levantando. Gracias te damos, Señor, venimos delante de ti y te pedimos que tú seas recibiendo con olor grato, Señor, esta alabanza, esta adoración, Señor. Hoy te pido que tú seas usando la vida de mis hermanos de la alabanza, Señor, que cada nota musical te exalte, Señor, y te reconozca, que podamos tocar tu corazón a través, Señor, de nuestra adoración. Que tú tengas, Señor, mi Dios, misericordia de nosotros y veas nuestro corazón dispuesto, Señor, a glorificarte, a honrarte, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, sabiendo que todo lo que tenemos, Señor, y que todo lo que hacemos, Señor, es bajo tu resguardo, bajo tu protección. Bendecimos este tiempo, Señor. Usa la vida de mis hermanas de arte, Señor, y que cada toque del pandero, Señor, se levante con poder tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo sea paseándose en este lugar, tocando corazones, Señor, derribando, Señor, toda fortaleza que el enemigo quiera poner, Señor. Echa fuera toda distracción, Señor, y que podamos estar delante de tu presencia, Señor, glorificando tu nombre, Señor, exaltándote, Señor. Gracias te damos, Señor, y ponemos delante de ti este tiempo. Te damos las gracias y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, que Él es digno de recibir toda nuestra alabanza, nuestra adoración. Él es el único digno, amén. Vamos a adorar su santo nombre en esta hermosa mañana. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios, todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiese que eres Dios, confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, Señor, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es digno, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo,
nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Aleluya, Señor, Dios asombroso. Aleluya, Señor, gracias por permitirnos estar aquí en esta hermosa tarde, alabándote y glorificando tu nombre. Queremos declarar, Señor, lo que tú eres para nosotros. Queremos, Señor, confesarte, Señor, y presentarnos como esos siervos tuyos. Siendo en Forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la mirada
espíritu dispuesto, Señor, y ese corazón, Señor, dispuesto a adorarte y a servirte, Señor, en todo momento. Gracias, Jesús, porque nos dan la dicha, Señor, de ser armado tus hijos, Señor. Y queremos servirte, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Hemos reconocido, Señor, ahorita que te conocemos, que todo lo podemos encontrar en ti, Señor, que solamente tú eres suficiente para poder vivir en esta vida, Señor. Y qué mejor manera que vivirla sirviéndote, Señor Jesús. Sin reserva, sin condición, Señor, queremos adorarte y queremos servirte en todo tiempo, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Oh, no. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré,
promesa que tú nos dices el día que tú te fuiste, Señor. Tú le prometiste a tu iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Y era la promesa que tú nos dejaste, Señor, que hoy podemos disfrutar la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, e incluso el poder vivir, Señor, y ser guiados por Él. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Agradecido, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque nos llevas a lugares espaciosos, Señor, porque tienes cuidado especial de cada uno de nosotros, Señor. Cómo no servirte, Señor, cómo no amarte, Señor, si hemos visto, Señor, tu poder sobre cada uno de nosotros, Señor. Cómo no servirte, cómo no amarte, Señor, si nos has rescatado de las tinieblas, Señor, si nos has predestinado, Señor, para adorarte, Señor, para ser hijos tuyos, Señor, para hacer tu obra, Señor, si nos has delegado, Señor, lo más preciado que hay para ti, que son las almas, Padre. Hoy ponemos nuestra vida, Señor, nuestros corazones, ministerios, Señor, familias, Padre, delante de ti, reconociendo, Señor, que solo tú eres digno de alabanza, digno de adoración. Gracias, Señor, porque ¿a dónde más iremos si no es a tu presencia, Señor? ¿Qué más podemos hacer sino agradecerte, Señor? Tú eres el único digno, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno. Amén, Señor. Bendito Señor. Bueno, pues, muchas gracias, mis hermanos de la alabanza, mis hermanas de artes. En esta mañana les damos la bienvenida. Sean bienvenidos a su casa. Vamos a tener un corazón dispuesto para recibir palabra. Y en esta tarde le damos paso al hermano Onésimo, quien nos va a compartir la palabra. Mi hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermana. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, ¿qué más? Prosperados en victoria y desafiados. Pueden tomar asiento. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. La verdad es que para mí es un gusto, es un gozo poder compartir la palabra en esta hora. Tuvimos un primer culto muy bonito, muy hermoso. Sabemos que el Señor está hablando y pues sabemos que esta no será la excepción. ¿Cuántos dicen amén? Queremos recordarles, mis hermanos, la próxima semana ya estamos, será nuestro Día del Amigo, Salón Oaxaca, 11 de la mañana, Salón Oaxaca. Ahí estaremos, iglesia, para que no se nos olvide. Vamos a inclinar nuestro rostro así como estamos y vamos a orar para darle lugar a la palabra en esta hora y decirle: Señor, te damos gracias en esta hora de la tarde. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos podido entrar a tu presencia, hemos podido adorarte, hemos podido exaltar tu nombre, Señor, con libertad, con alegría, Señor, con gozo en nuestros corazones. Ahora, Señor, dispuestos estamos para recibir tu palabra. Señor, usa mi vida, usa mis labios, Señor, para que pueda hablar tu palabra y que sea tu Espíritu
convenciendo, confirmando la vida de cada uno de mis hermanos que hoy nos hemos reunido en este lugar para adorarte, para exaltarte. Así oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a la palabra ya en segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. El título de esta enseñanza le he puesto una iglesia que cumple su ministerio, una iglesia que cumple su ministerio. Que sepamos que nosotros como iglesia tenemos un ministerio, que sepamos que nosotros somos iglesia y ciertamente nosotros de manera individual tenemos un ministerio, pero también somos una iglesia como un cuerpo, como un grupo, y también tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación, el ministerio de cumplir la palabra. Pero miren lo que dice allá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. El apóstol Pablo le escribía esta carta a Timoteo y le decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, dice su palabra, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ese es lo que lleva el título de esta enseñanza. Pero tú haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor está hablando, ciertamente aquí es una carta que se le escribe a un pastor, a un joven, a un individuo, pero hoy podemos entender que también se le escribe a una iglesia. Nosotros somos una iglesia y nos está diciendo el Señor: hagamos obra de evangelista, cumplamos nuestro ministerio. Entonces, que seamos una iglesia que cumpla con su ministerio. El objetivo de esta enseñanza, y aparece en la pantalla, es que la iglesia comprenda que debemos seguir compartiendo el evangelio, y mucho más en estos últimos tiempos, que debemos establecer el reino de Dios en las naciones de la tierra, mostrándonos como una iglesia carismática y misionera para ser discípulos y edificar el cuerpo de Cristo bajo el gobierno teocrático. Este es el objetivo de esta enseñanza y le pedimos al Señor que sea Él guiándonos para que pueda cumplirse el objetivo y podamos entender la palabra. Ahora, quiero contextualizar un poco este pasaje que acabamos de leer. Decía que esta carta la escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven pastor de una iglesia en Éfeso. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta mientras él está preso en Roma. Y dice que él está preso, inclusive encadenado, él está sufriendo. Y el apóstol Pablo está a punto de morir, está a punto de ser ejecutado. Entonces escribe esta carta y deja esta encomienda a Timoteo. Y entonces le deja dos premisas importantes. A lo largo de la carta nosotros podemos leer y deja dos premisas importantes, dos recomendaciones importantes. Número uno, Jesucristo. Sigue a Jesucristo, que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice solamente Cristo. Y se encarga de decirle a Timoteo en la primera carta, le dice: porque no hay un mediador, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y entonces se encarga el apóstol Pablo de asegurarse que solamente Cristo sea a quien se predique. Y la segunda premisa es: predica su palabra. Conociendo a Cristo, entonces predica a su palabra. Da a conocer el evangelio, le estaba diciendo el apóstol Pablo. Ahora, mis amados hermanos, si nosotros nos decimos ser una iglesia evangélica, entonces tenemos que
cumplir también con nuestro ministerio. Aquellos que nos denominamos o decimos somos una iglesia evangélica, llevamos el evangelio, entonces cumplamos con nuestro ministerio. Así que en esta hora quiero centrar mi enseñanza en 3 puntos que nos deja el apóstol Pablo para predicar la palabra. Hemos entendido, el apóstol Pablo dejaba las indicaciones a Timoteo y número 1 le decía Cristo, sus ojos en Cristo. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo. Siempre las 2 cartas a Timoteo podemos resumirla enseñando, predicando a Cristo Jesús. Y la segunda, predica su palabra. Y ahí en el capítulo 4, el pasaje que nosotros acabamos de leer, le dice que predique su palabra, pero le da instrucciones de cómo predicar la palabra. Y hoy quiero desarrollar esta enseñanza en 3 puntos que nosotros vamos a ver cómo debemos de predicar la palabra. Y va a aparecer allá en la pantalla. Número 1 es que lo hagamos en todo tiempo. Dile a tu hermano que está a un lado, no hay limitaciones. No hay limitaciones. Hazlo en todo tiempo, dice la palabra de Dios. También el apóstol Pablo le decía a Timoteo que predique la palabra y que predique una sana doctrina. ¿Qué es una sana doctrina? Una sana doctrina es predicando a Cristo. Predica solamente a Cristo. Entonces Cristo se revelará a tu vida por medio de la palabra. Y entonces tú podrás manifestar a Cristo con la ayuda de su Espíritu Santo. Podemos entonces entender que esa es una sana doctrina, predicando a Cristo Jesús siempre y que al Cristo que nosotros predicamos sea revelado en nuestra vida, sea manifestado en nuestra vida en la medida que nosotros leemos la palabra, en la medida que nosotros lo conocemos por medio de la palabra, y entonces el Espíritu Santo nos ayudará a que nosotros podamos manifestar a Cristo Jesús. Y la tercera manera en la cual nosotros vamos a predicar la palabra es haciendo obra de evangelismo. Haciendo obra de evangelismo. Sabemos nosotros que evangelio significa buenas noticias. Por lo tanto, mis amados hermanos, la obra que nosotros debemos de hacer es llevar esas buenas noticias a la gente para que el Espíritu Santo provoque un arrepentimiento en aquellos que reciben, reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la obra de evangelismo, ¿sí? Que nosotros llevemos la buena noticia, a las personas para que entonces el Espíritu Santo provoque un arrepentimiento, provoque arrepentimiento en aquellas personas que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces vamos a predicar la palabra. Número 1, ¿cómo? En todo tiempo. Número 2, ¿cómo? Con una sana doctrina. Y número 3, haciendo obra de evangelista. Entonces, punto número 1, dice que lo hagamos en todo tiempo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: te encargo delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Te encarezco, le estaba diciendo el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, decíamos, él estaba a punto de morir, él sabía que ya iba a morir, él sabía que ya iba a partir. Entonces le dice, te encarezco, le estaba dando una recomendación y se estaba asegurando el apóstol Pablo que esta instrucción sea clara, sea precisa, y estaba poniendo como testigos ¿a quién? A Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo no sé si en algún momento ustedes dan una recomendación en el trabajo, de repente están en el trabajo y dicen, ahorita vengo, ahí te encargo tal cosa. Y si nada más decimos esto, quizá la otra persona no lo pueda hacer. Pero si a lo mejor nosotros damos una recomendación y decimos, ahorita vengo, te encargo que termines esto porque lo quiere el jefe, porque lo quiere tal persona, les aseguro que la otra persona se va a preocupar y va a decir, lo va a hacer bien. Entonces el apóstol Pablo se encargaba de dejar la recomendación a Timoteo y ponía como testigo a Dios Padre
y a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no estaba dando un simple encargo, no le estaba diciendo, ahí te encargo, ahí te dejo. Decía hoy en la mañana, a veces allá en la casa, algo que nos sucede, sale mi esposa corriendo y de repente ya se le hace tarde para ir a trabajar, y ahí les encargo por favor que apaguen la estufa porque faltan 20 minutos, ¿no? Y pasan 20, pasan 30 y de repente no se apaga. Y ya hasta después uno se da cuenta cuando empieza la casa a ahumarse y qué pasó, ya entró la neblina acá, o de repente empieza a sentir el olor y se nos olvidó, ¿no? Se nos olvidó y entonces, ¿qué? Pues es que como nada más lo encargaron y no nos dijo exactamente quién, pero entonces yo le decía a mi esposa, bueno, pues es que cuando vayas, llegues a tu trabajo, nos llamas y nos dices, ¿sabes qué? Ya lo apagaron, para que nosotros sepamos, o se deja la instrucción precisa para alguien, ¿no? Entonces el apóstol Pablo lo que estaba haciendo, se estaba encargando de que la recomendación que él estaba dejando sea precisa. La palabra encarecer habla de recomendar con especial cuidado. Encarecer habla de recomendar algo con un especial cuidado. Entonces, en el verso 2 vemos que le decía, ten especial cuidado porque Dios Padre y el Señor Jesucristo están como testigos de que tú prediques la palabra. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Buscaba en el diccionario qué significa la palabra instar. E instar es una palabra del vocablo griego epistemi o epistemi, y significa instar, significa estar al lado, estar presente, estar cerca, acudir. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que cuando tú prediques la palabra, asegúrate de estar cerca de esa persona, asegúrate de estar presente, asegúrate de estar a un lado de esa persona, tener un cuidado, tener una atención, acudir a la necesidad. Y nosotros como iglesia tenemos un día del amigo, ¿verdad? Tenemos nuestro día del amigo en donde la responsabilidad de nosotros ciertamente es llevar a nuestro amigo para que reciba a Cristo, predicar, compartirle la palabra, hacerle la invitación. Sabemos que el Espíritu Santo lo va a convencer, pero después tener cuidado de esa persona. Por lo tanto, esta palabra podemos ver que el apóstol Pablo le estaba dando una instrucción a Timoteo y le decía, pon especial cuidado en compartir la palabra, siempre debes de estar presente, siempre debes de estar cerca de aquella persona a la que le prediques. Y entonces decía el apóstol Pablo también, hazlo, predica, y le decía, insta a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en otra versión dice, predica la palabra en el momento oportuno o cuando no sea oportuno. Ahora entendemos que la palabra dice, predica cuando sea oportuno. Pero me preguntaba, ¿habrá algún momento que no sea oportuno para compartir la palabra? Es decir, ¿habrá momentos inoportunos para compartir la palabra? Entendemos que la palabra se debe de compartir y mucho más en estos tiempos que sabemos que son los últimos tiempos y que hay personas que se están perdiendo. Entonces es más importante que nosotros podamos compartirla, ¿sí? Quizá para algunos pueda ser inoportuno porque su vida la viven, la están disfrutando y en ese momento yo no necesito del Señor, pero dice la palabra, predica la palabra. Pero también, si en algún momento, amada iglesia, quizá llegaste a pensar que ya no era tiempo de hacer campañas evangelísticas, que ya no era tiempo quizá de congresos, de convenciones, quizá ya no era tiempo de enseñar la palabra en institutos bíblicos, que en algún momento quizá
pudo haber pasado por tu mente. Decía el apóstol Pablo, predica la palabra en el momento oportuno y cuando consideres, y aún más si llegas a pensar que no es tiempo, que ya se acabó el tiempo para compartir la palabra. Y el apóstol Pablo estaba dejando como testigo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo para que pongamos especial cuidado en compartir, estando a un lado, estando presente, cerca de aquella persona. Así que, iglesia, si nos decimos ser una iglesia evangélica, cumplamos con nuestro ministerio. Cumplamos con nuestro ministerio. Prediquemos la palabra, ¿sí? Hagámoslo siempre. Esto lo tenemos que hacer en todo momento. Nosotros seamos obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. Nosotros seamos obedientes también a la visión que tenemos como iglesia. Esa es la manera en que nosotros hemos visto la mano, el favor de Dios. Hemos visto cómo la iglesia sigue creciendo. Hemos visto cómo la iglesia se sigue manteniendo. Amados hermanos, cuando nosotros invitamos a alguien, cuando nosotros le compartimos a alguien y después ponemos cuidado con esa persona, ¿sabe qué? Nosotros también nos estamos edificando, nosotros también estamos creciendo. Aquella persona crece en el conocimiento y quizá en algún momento nosotros vamos a tener que enseñarles cosas básicas, y esas cosas básicas vamos a recordarlo nuevamente. Y esas cosas básicas entonces nos van a seguir alimentando a nosotros, nos van a seguir llevando a un crecimiento. Y cuando nosotros le compartimos a alguien, cuando nosotros le enseñamos a alguien, esa persona está creciendo, pero nosotros también nos estamos fortaleciendo. Y va a cumplir su propósito lo que ustedes hagan, lo que nosotros hagamos. Isaías 55, versos 10 y 11. Isaías 55, versos 10 y 11, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que, ¿qué dice allá? Sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice la palabra, tú hazlo, tú habla la palabra. Y te aseguro que si tú hablas la palabra, que si tú compartes la palabra, si lo que tú has recibido, después vas y lo compartes, dice, esa palabra por cuanto es verdad, va a surtir efecto en aquella persona y va a hacer lo que yo quiero, dice el Señor. Lo que yo quiero. ¿Y qué quiere Dios? Que produzca su palabra en nosotros. ¿Qué querrá Dios que produzca su palabra en nosotros? El apóstol Pablo a Timoteo le decía y le contestaba, allá en el capítulo 2, en el versículo 14 de esta segunda carta, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, desde la niñez se te ha enseñado ¿qué? Las sagradas escrituras. Desde la niñez se te ha enseñado la palabra. Desde que eras un infante se te ha compartido la palabra, las cuales han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere que produzca en aquellas personas que reciben la palabra, lo que Dios quiere es que venga sabiduría en aquella persona para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Porque la palabra que nosotros le vamos a predicar es lo que está escrito aquí, y nosotros le vamos a hablar de Cristo. Entonces esa palabra va a producir salvación en aquella persona porque va a empezar a confiar en Cristo Jesús.
va a producir sabiduría en aquella persona, se va a enfocar en Cristo Jesús, va a recibir la salvación por confiar en Cristo Jesús. No estamos predicando a nadie. Nosotros estamos predicando a Cristo Jesús. Y esa palabra es la que va a producir sabiduría en aquella persona. Que trabajamos como una iglesia evangelística, que hace campaña evangelística, que hace eventos evangelísticos. Sí, gloria a Dios por ello. Lo hacemos porque hemos visto el resultado, porque esa es la forma que el Señor nos ha mandado a trabajar a nosotros como iglesia. Porque habrá iglesias que lo hacen de otra manera, pero el Señor nos ha mostrado que así nosotros trabajemos. Y esa palabra que nosotros les vamos a compartir a nuestros hermanos, a aquellas personas que lleguen, le decía el apóstol Pablo a Timoteo en los versículos 15 y 16 de este mismo pasaje: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. La palabra, mis amados hermanos, que usted y yo predicamos, que es Cristo Jesús, se va a revelar en la vida de aquella persona. Va a adquirir sabiduría, va a reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos darle un aplauso al Señor, iglesia? Así que prediquemos la palabra en todo tiempo, y prediquemos la palabra cuando, mucho más aún, cuando te digan que ya no es tiempo, cuando te digan que ya es tiempo únicamente de ver por nosotros. No, compartamos la palabra. Compartamos la palabra, también decía el apóstol Pablo, ¿cómo? Con una sana doctrina, con una sana doctrina, predicando a Cristo. Decíamos, ¿qué es una sana doctrina? Una sana doctrina es predicar a Cristo Jesús, el cual nos es revelado por su palabra, y después nosotros vamos a manifestar con la ayuda de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, dice su palabra, el que nos redarguye. Es su Espíritu Santo el que nos recuerda la palabra que nosotros hemos leído, y es su Espíritu Santo también el que nos va a ayudar a cumplir esa palabra. Es su Espíritu Santo el que nos va a ayudar a reflejar a Cristo Jesús. No el hecho que solamente tú conozcas la palabra, no el hecho de que solamente que tú estudies la palabra. Gloria a Dios, la vas a estudiar, la vas a entender, y puede uno entenderlo en su capacidad humana, porque quizás sea una persona preparada, pero hay personas que quizá no tengan una buena preparación, pero dice el Señor, sigue leyendo la palabra y su Espíritu Santo es el que te va a revelar. Toda la escritura es inspirada de Dios y es su palabra la que te va a enseñar lo que es verdad. Es su palabra por medio de su Espíritu Santo para hacer ver lo que está mal en tu vida. Es su palabra por medio del Espíritu Santo la que te va a corregir. Entonces, mis amados hermanos, prediquemos una sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Lo hemos aprendido, lo conocemos. Doctrina es enseñanza. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba diciendo, comparte una sana enseñanza. Ahora, mis amados hermanos, el apóstol Pablo sabía que vendrían tiempos en donde la sana doctrina sería manoseada. No digo no estoy hablando de falsas doctrinas. Sabemos que hay falsas doctrinas hoy en día y es evidente.
Aquella persona que te habla para leer la palabra tienes que apoyarte con un libro, no es una sana doctrina. Aquella doctrina que te enseña que un ángel vino y reveló, no es una sana doctrina. Pero hay doctrina que puede ser manoseada, mis amados hermanos. Y el apóstol Pablo lo sabía. Y por eso daba instrucciones a Timoteo. Y allí en el capítulo 1, el versículo 13, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, fíjense ustedes, verso 13, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, le decía el apóstol Pablo. Dice, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te ha confiado. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aférrate a la sana enseñanza que aprendiste, a ese modelo formado ¿qué? Por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Ese es nuestro modelo, la fe y el amor que tenemos en Cristo Jesús. Y el amor que tenemos en Cristo Jesús nos mueve para ir por aquellas personas también que lo necesitan. Pero después tenemos que cuidar de ellos, tenemos que trabajar en comunidades, tenemos que establecer una persona, un líder que se haga cargo de ella, de aquella persona. ¿Y qué es eso? Pues es una forma de trabajar que nosotros tenemos, es un modelo de trabajar que nosotros tenemos. La palabra de Dios dice que sobreedifiquemos nosotros también. Y cuando habla de sobreedificar, está hablando de que ciertamente hay una base, de que ciertamente hay un cimiento, y el cimiento es Cristo Jesús. Esa es la base, ese es el cimiento. Pero dice después, sobreedifica en esa base. Es decir, ¿qué tienes que hacer? Levantar ¿qué? Una estructura. Levanta una estructura, sigue para que sigas tú creciendo. Y tendremos nosotros un modelo, una forma de trabajar, honrando al Señor, estableciendo líderes, estableciendo comunidades, estableciendo supervisores, para que se cuide de las ovejas, para que se cuide del fruto. Pero nunca por el hecho de querer tener dominio, nunca por el hecho de querer controlar, sino para el cuidado, porque dijo el apóstol Pablo, te encarezco, te lo encargo, pon especial cuidado en aquella persona, necesito que estés a un lado, necesito que estés presente, insta, decía, a tiempo, necesito que estés ahí presente, junto, pegado a aquella persona. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos de preguntarnos, ¿quién es el fundamento de nuestra fe? Cristo. ¿Cómo puedo construir sobre ese fundamento? Decía el apóstol Pablo, mire cada quien cómo sobreedifica. ¿Cómo puedo construir sobre ese fundamento? Pues hay que construir, se tiene que trabajar en una estructura, en una forma de trabajo para cuidar de las ovejas, para cuidar de lo que se ha alcanzado, para cuidar del producto, para cuidar de las almas, para cuidar del fruto que se ha cosechado. Y debemos de preguntarnos también, ¿qué dones nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros como iglesia? Ahora, esa es una
tenemos que enseñar una sana doctrina, mis amados hermanos. Y esta es una sana doctrina. Aferrarnos al modelo de la sana enseñanza. Pero decía el apóstol Pablo, y conocía que iba a haber quienes iban a manosear la sana doctrina. Y el apóstol Pablo no estaba exento. A él le pasó en su momento. Él predicaba la palabra, él enseñaba una sana doctrina, pero le dice a Timoteo, ahí en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 15, le dice: como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. ¿Quién era Figelo y Hermógenes? Dije, y me puse a investigar quién era Figelo y Hermógenes. No encontré mucho sobre ellos, quién era Figelo y Hermógenes. Pero los que han estudiado la palabra, habla que Figelo y Hermógenes probablemente sean dos hombres, sean dos personas que gozaban de prestigio, que gozaban de reputación, pero se resistieron a la autoridad apostólica de Pablo. Se resistieron a la autoridad apostólica de Pablo. Algunos, dice, los llaman apóstatas, otros simplemente abandonaron al apóstol Pablo. No sabemos, porque la Biblia no lo dice, pero cuando buscamos allá, eso es lo que se dice. Estos dos hombres que se resistieron a la autoridad apostólica y dejaron esa sana doctrina, esa sana enseñanza. Ahora, por la reputación, quizá ellos llegaron a tener adeptos. Por la reputación, quizá llegaron. Hubo gente que continuó o siguió por la buena reputación que ellos tenían. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, en versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En la Nueva Traducción Viviente dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Por una pequeña locura, por una pizca de necesidad, dice que que puede arruinar esa sabiduría y honor en las personas. Así que, iglesia, somos una iglesia que dice el apóstol Pablo que nosotros prediquemos ¿una qué? Una sana doctrina, una sana doctrina. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aférrate. Dile a tu hermano que está a un lado: aférrate al modelo de la sana enseñanza. Aférrate a ello, aférrate a ese modelo que aprendiste de mí, dice. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Seguimos predicando a Cristo Jesús. Aférrate a ese modelo, a esa forma, a ese modelo de amor, para que mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarde con sumo cuidado, dice, la preciosa verdad que se te ha confiado. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor, iglesia? Amados hermanos, predicamos a Cristo y hemos visto los resultados, hemos visto lo que el Señor hace.
Me emociona, si se puede decir así, si podemos hablar de emoción, o me pone en gozo, para que no vayan a pensar que nada más hablamos por emociones. Me pone gozoso cuando vemos a personas que se arrepienten, vemos a personas que reciben a Cristo. El hecho de recordar cuando personas pasan al frente a recibir a Cristo, a confesar, y ver sus lágrimas, ver lágrimas en sus ojos, uno puede decir, solamente Dios lo puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Y el saber que en algún momento tú fuiste utilizado para compartirle, para hablarle. Dice, Señor, estoy haciendo la obra que me encomendaste. Y eso que produzca en nosotros ese gozo, compartiendo una sana doctrina. El apóstol Pablo decía también que prediquemos la palabra, ¿cómo? Punto número 3, haciendo obra de evangelista, haciendo obra de evangelista. Ahora, decíamos a un principio que el apóstol Pablo escribe esta carta cuando está a punto de morir. De hecho, se dice que esta carta es la última que escribe el apóstol Pablo antes de morir. Entonces, el apóstol Pablo, si nosotros vemos en esa carta, en estas dos cartas, está centrado, Cristo está centrado en predicar la palabra, predicar el evangelio, y pone énfasis en hacer obra de evangelismo. Así que esta declaración que hace el apóstol Pablo, creo yo, que nace del mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Nació del mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, antes de morir, Él oraba por sus discípulos. Y Él decía ya en San Juan capítulo 17, versos 17 y 18, y los decía, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Entonces, el Señor Jesús estaba diciendo, continúen con el trabajo que tú me mandaste a hacer, Señor. Ahora yo ya me voy. Yo ya cumplí enseñándoles a estos 12. Yo ya cumplí estando ahí, pegado junto a ellos y enseñando también a todos aquellos que escucharon. Y entonces dice el Señor Jesús, así como tú me enviaste, ahora yo los envío a ellos, al mundo. Mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos ese trabajo de evangelismo, ese trabajo de salir a compartir y salir a predicar, y no estoy hablando de que nos vamos a ir de casa en casa, porque no es la forma, no es el modelo que nosotros tenemos, pero vamos a compartir la palabra y va a dar el resultado, Y el apóstol Pablo le decía a los corintios allá en la primera carta, en el capítulo 15, en el verso 58, le decía, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amado hermano, amada hermana, lo que usted haga, el trabajo evangelístico que usted haga, dice la palabra de Dios, no es en vano, no va a ser en vano. Ay, es que hermano, estuve orando, no llegó mi amigo, es que estuve ahí, pero no llegó. Por eso esta vez ya no invité a nadie. No, dice, lo que usted hace no es en vano, porque a lo mejor necesitaba tiempo usted estar orando. Entonces, la oración surte efecto en usted. Su palabra dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor
que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún más. Dice, lo que han hecho antes, lo que han servido antes, dice, y sirviéndole aún más. Y dice, Dios no es injusto para olvidar ese trabajo que ustedes hicieron. Dios no es injusto para olvidar eso que ustedes hicieron y que siguen haciendo hoy en día y que seguiremos haciendo. Y le aseguro, mi amado hermano, que todo trabajo que usted haga, que toda inversión, que toda aportación que usted pueda dar, si puede ser económica, si puede ser abriendo su casa para una comunidad, si es prestando su vehículo para ir a buscar a la persona, para llevarlo, si es para llevarlo después a su casa, si es para estar cuidando de él, dice la palabra de Dios, nada de eso será en vano. Nada de eso será en vano. Le aseguro que el Señor le va a recompensar. Y si no le recompensa aquí, si usted no ve la recompensa aquí en la tierra, dice la palabra que en el cielo nosotros tendremos nuestra recompensa. Y nosotros estamos trabajando, invirtiendo en el reino de los cielos, donde dice su palabra, donde el orín y la polilla no corrompen, dice. Estamos haciendo tesoros ahí en el cielo, amada iglesia. Así que este es nuestro trabajo. Y la recompensa la vamos a tener de parte de Dios. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Hagamos trabajo de evangelismo, dice el Señor, dice el apóstol Pablo. Haz trabajo de evangelismo. Una recomendación que nace del mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, había resucitado, había estado con sus discípulos y ahora era momento de ascender nuevamente al cielo. Dice su palabra, de ir a preparar moradas en el cielo. El Señor Jesús se iba nuevamente, se iba de sus discípulos. Y la última recomendación que da el Señor Jesús a sus discípulos es una recomendación que sigue vigente hoy en día para todos nosotros y es la base por la cual nosotros salimos y compartimos la palabra. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Dice la palabra, por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y si Cristo no viene todavía, mientras tanto nosotros sigamos haciendo el trabajo, sigamos haciendo lo que nos ha sido encomendado. Id, dice la palabra, y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que es enseñada. Hay que enseñarles. Y como dijo el apóstol Pablo, que tenemos que enseñar con una sana doctrina, instar, estar ahí a un lado, pegado, enseñándoles. Esa es la forma en cual nosotros vamos a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ministerio de alabanza, voy a ir concluyendo. Mis amados hermanos, ahora nosotros debemos de saber algo. Si nosotros estamos aquí nuevamente, vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Has decidido permanecer en la visión? ¿Has decidido permanecer en lo que el Señor nos ha encomendado? Vamos a hacer el trabajo. Hay una encomienda para nosotros.
Y déjame decirte algo, mi amado hermano. Si nosotros estamos aquí, a veces solemos decir, decidí permanecer. Yo decidí, pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que nosotros no somos los que elegimos, sino que es Él el que nos eligió a nosotros. La palabra en San Juan capítulo 15, en el verso 16, dice el apóstol Pablo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto, ¿para qué? Para que llevéis fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Es Él el que nos eligió, es Él el que nos escogió, y Él nos escogió con un propósito, y Él nos escogió ¿para qué? Para que continuemos trabajando. Él nos escogió ¿para qué? Para que nosotros vayamos, para que nosotros salgamos, para que llevemos fruto, dice la palabra. Y ese fruto va a permanecer como ha permanecido hasta hoy. Y ese fruto va a permanecer como permanece hasta hoy su iglesia, la cual Él formó. Y ese fruto va a permanecer. Y dice la palabra, entonces, lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo se los daré. Amados hermanos, cuando nosotros nos ocupamos por el perdido, cuando nosotros nos ocupamos por el necesitado, el Señor se ocupa de nosotros. Cuando tú vas y le predicas a alguien, y quizá ese alguien sea el hijo de una mujer que estuvo orando y le ha compartido la palabra y no sucede nada, pero el Señor te utiliza, y entonces llega a los pies de Cristo. Cuando tú te ocupas de los hijos de otra persona, Dios se va a ocupar de tus hijos. Cuando tú te ocupas de los demás, Dios se va a ocupar de ti. Así que, hermanos, salgamos, llevemos fruto. Concluyo diciendo, y le voy a pedir que se ponga de pie, iglesia. Proverbios capítulo 11, en el verso 30, en la parte B, dice, el que gana almas es sabio. ¿Quiere usted adquirir sabiduría? ¿Quiere usted ser sabio? Gane almas, dice la palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice, una persona sabia gana amigos. Gana amigos. Estamos a escasas semanas para ver la cosecha que el Señor va a traer en este lugar. Y yo le invito, iglesia, para que usted haga su trabajo, para que usted cumpla con su ministerio, para que seamos esa iglesia que cumpla la palabra. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y podemos hacer una oración a manera de este canto que vamos a entonar y decirle, Señor, aquí estamos en esta hora? Hemos entendido que eres tú, Señor, el que nos alcanzaste. Hemos entendido, Señor, que eres tú el que nos elegiste y no nosotros te elegimos a ti. Hemos entendido, Señor, que eres tú, Señor, el que nos trajiste a este lugar y que nos hablas a permanecer en esa enseñanza, en esa doctrina que hemos aprendido, Señor. Y por lo tanto, Señor, entendiendo esto, hoy nosotros queremos cumplir con el ministerio que tú nos has dado.
Señor, aquí están mis manos. Si te sirven, Señor, úsalas. Aquí está mi voz, Señor, si te sirve, úsala. Aquí están, Señor, mis recursos, si te sirve, Señor, hoy te lo doy a ti. Señor, aquí está mi vida. Si te sirve, Señor, úsala. Pero que en todo momento, Señor, seas tú llevándote la gloria, Padre. Que seas tú llevándote la honra, el reconocimiento y el primer lugar. Así oramos, Señor, y te decimos, queremos servirte, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. En tus manos, Señor, como el barro soy. Vamos, dile, iglesia, a manera de canto esta oración. Tómame. Sí, Señor, transfórmame, Señor. Yo lo haré. Yo lo haré, Te Señor. obedeceré. Te voy a obedecer, Dios. Sin reservas ni condiciones te serviré. No voy a poner ninguna condición, Señor. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, hoy la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos afirma, nos confirma. Gracias porque ahí está el deseo de tu corazón, Señor. Tu palabra dice que no quieres, Señor, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, en esta misma visión, en ese mandamiento que tú diste de ir, Señor, a todas las naciones y predicar el Evangelio. Gracias, Señor, porque creemos que habrá una abundante cosecha para tu gloria, para tu honra. Gracias porque, Señor, nos has llamado, nos has traído y esta obra no va a parar, Señor. Y el día que pare es cuando tú llegaste por tu iglesia, Señor, por tu novia, Padre, y en la cual nos recompensarás, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra, mis amados hermanos. Un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, dice también la palabra del Señor, da a Dios lo que es de Dios. Así que son los tiempos de diezmo y de ofrendas. Y voy a pedir a aquellos hermanos que necesiten un sobre, ahí en la entrada hay. Y vamos a orar para darle al Señor lo que es del Señor. Le voy a pedir a mi esposa que me traiga mi sobre, por favor. Ahí está en mi Biblia. Padre, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Gracias porque somos una iglesia privilegiada, bendecida, entendida, Señor. Yo te ruego, Padre, que estés bendiciendo a cada familia aquí representada, Señor, por tus ofrendas, por los diezmos, Señor, que damos con gozo, con alegría, Padre. Yo te ruego, Señor, que se cumpla tu palabra, que tú abras las ventanas de los cielos, que tú reprendas al devorador, Señor, y que haya alimento en tu casa, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Amén. Pueden pasar, hermanos, los que van a